Muy buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia. Antes de comenzar, me gustaría darle las gracias al profesor Melgosa por su amable presentación, a la profesora Borreguero y a la organización por haberme invitado a participar en esta jornada, al Ministerio de Defensa por su patrocinio y a la Universidad de Burgos, que es la institución que nos acoge. Como pueden ver, yo les voy a hablar sobre Ciudad Rodrigo, Almeida y el Fuerte de la Concepción entre la historia y el turismo. Y la estructura que seguiré a lo largo de mi presentación será esta. Comenzaré hablando sobre los asedios en la frontera entre España y Portugal como indicadores del carácter internacional de la Guerra de la Independencia. Posteriormente haré referencia a 3 lugares para el turista que quiere respirar historia y concluiré mi presentación hablando sobre las realidades y posibilidades del turismo en Ciudad Rodrigo, el Real Fuerte de la Concepción y la villa portuguesa de Almeida. En muchas ocasiones tiende a pensarse erróneamente que la Guerra de la Independencia fue un conflicto que enfrentó a Francia por una parte y a España por la otra en España. Pero lo cierto es que la Guerra de la Independencia fue un conflicto internacional que enfrentó a Francia por una parte contra España, Portugal y el Reino Unido por la otra en la península ibérica, tanto en España como en Portugal. Y prestar atención concretamente a estos 2 asedios nos permite profundizar más y mejor en esta cuestión. En este mapa podemos ver dónde se van a desarrollar precisamente estos asedios a mediados de 1810. Por una parte nos encontramos con la ciudad de Ciudad Rodrigo en la provincia de Salamanca, la ciudad que se encuentra junto al río Águeda, una ciudad de origen medieval con su característica muralla. Después, en la misma frontera, justo en la raya entre España y Portugal, nos vamos a encontrar con la fortaleza fronteriza, por lo tanto, española, eso sí, llamada Real Fuerte de la Concepción, y ya al otro lado de la frontera, en Portugal, nos encontramos con la villa de Almeida, en la provincia de la Beira Alta, una ciudad muy llamativa con su característica planta con forma de estrella. Este ya es un buen indicador del carácter internacional de la Guerra de la Independencia, pero podemos profundizar todavía más en este carácter internacional si analizamos cuál era la composición de los ejércitos que se van a enfrentar en esta zona a mediados del año de 1810. Porque, por parte del ejército francés, vemos que su comandante en jefe es el mariscal del imperio André Massena. Aquí hago referencia al ejército imperial de André Massena porque este ejército de la tercera campaña de Portugal en realidad se crea en el despacho de las Tullerías de Napoleón. Es Napoleón personalmente el que va a crear este ejército y lo va a poner al mando de uno de sus hombres de confianza, que es el mariscal André Massena. Va a contar este ejército con unos 70.000 efectivos aproximadamente, la mayor parte de ellos franceses, pero en el ejército francés, no solo en la Guerra de la Independencia, sino casi en todas las guerras de la Revolución, pero sobre todo del Imperio, va a haber numerosas tropas mercenarias, súbditos italianos, suizos, polacos, holandeses, alemanes y también portugueses que podríamos denominar afrancesados. No solo hubo afrancesados españoles durante la Guerra de la Independencia, también hubo, evidentemente, afrancesados portugueses. Por parte del ejército español, nos encontramos con los defensores de Ciudad Rodrigo, que son aproximadamente unos 5.500 efectivos. Su comandante en jefe es el mariscal Andrés Pérez de Errasti, que además era el presidente de la Junta Superior de Castilla la Vieja. Estos defensores de Ciudad Rodrigo, que se van a defender con uñas y dientes, contaban con tropas regulares, también con tropas de leva, voluntarios que se apuntan cuando toca defender su propia ciudad frente a la amenaza francesa, y también nos encontramos con unos pocos guerrilleros. En esta época la guerrilla ya tiene presencia, pero no cuenta todavía con la importancia que irá desarrollando posteriormente según vaya avanzando la guerra, al mando de uno de los más famosos guerrilleros de la Guerra de la Independencia, que es Julián Sánchez, apodado El Charro. Y por parte del ejército expedicionario de Lord Wellington, continuamos profundizando en este carácter internacional de la guerra, porque vemos que Wellington cuenta con unos 25.000 efectivos entre ingleses, escoceses, irlandeses y también portugueses. Bien, ahora me gustaría hablarles de cuál es la situación de la península ibérica cuando va a comenzar la tercera campaña de Portugal de 1810. En el caso concreto de España, vemos que España en 1810 es un país prácticamente totalmente conquistado por las tropas francesas y por lo tanto podemos decir que hasta cierto punto el plan de Napoleón de instalar en el trono de Madrid a su hermano José I está teniendo éxito. Tan solo hay 2 ciudades importantes que resisten frente a los franceses.
Una, en Levante, es precisamente Valencia, que está siendo amenazada por el general francés Gabriel Suchet, pero que todavía no ha sido conquistada y no será conquistada hasta 1812. Y la otra ciudad en España que todavía resiste frente al invasor es Cádiz. Cádiz, que además en estos precisos instantes está soportando un doble asedio marítimo y terrestre. Cádiz, que es la capital de la España patriótica, en la que hasta principios de 1810 se encontraba instalada la Junta Suprema Central, que se va a disolver precisamente a principios de este año tras la derrota terrible de un ejército español en la batalla de Ocaña, cerca de Toledo. Y en este preciso instante, en Cádiz, quien manda en nombre del legítimo gobierno español y en nombre de Fernando VII, que ya sabemos que no se encuentra en España, es el Consejo de Regencia. El resto de España está prácticamente totalmente conquistada. Y podemos ver cómo además ya ha habido algún cambio jurisdiccional en España, porque el norte de España ha pasado a formar parte de los denominados gobiernos napoleónicos, 6 gobiernos concretamente, que se crean entre finales de 1809 y principios de 1810. Estos gobiernos militares se ponen bajo las órdenes de un gobernador militar francés que solo tiene que responder frente a Napoleón Bonaparte y no frente a José I. 4 de estos gobiernos se encuentran al norte del Ebro, Cataluña, Aragón, Navarra y las provincias vascas, y 2 de estos gobiernos al sur del Ebro, el 5º gobierno de España, Burgos, y el 6º gobierno de España, Valladolid. Y vemos también cómo Portugal, en estos momentos, es una nación libre de franceses. ¿Cuál es el plan exactamente de Massena, cuál es el plan de Napoleón para conquistar Portugal en esta tercera campaña, teniendo en cuenta que las 2 primeras habían fracasado? Pero en este momento casi toda España ha sido conquistada. El plan en realidad es muy sencillo. Lo que Massena pretende es avanzar directamente por el norte de la península, penetrar hacia Portugal, atravesar la frontera en la provincia de Salamanca y después avanzar directamente sobre Lisboa, siguiendo una ruta muy sencilla, desde Bayona a Vitoria, de Vitoria a Burgos, de Burgos a Valladolid, de Valladolid a Salamanca, atravesar la frontera y avanzar sobre Lisboa. Pero ¿cuál es el plan de Wellington para impedir que los franceses conquisten Portugal? En realidad lo que Wellington pretende es derrotar a los franceses, sí, pero lo más cerca de Lisboa posible. Y para eso lo que pretende es que los franceses caigan en una trampa, las famosas líneas de Torres Vedras, que se van a edificar al norte de Lisboa, pero no a demasiada distancia, que en esencia eran una serie de líneas de fortificaciones, de trincheras, de defensas muy densas, ocultas con el terreno circundante. Y lo que pretende Wellington es que Massena alargue lo más posible sus líneas de comunicación y sus líneas de suministros, que no sea capaz de prever estas defensas que se va a encontrar cerca de Lisboa y que por lo tanto no pueda continuar avanzando y se tenga que retirar. Evidentemente Wellington, para llevar a cabo su plan, lo mantiene oculto el mayor tiempo posible. Y Wellington necesita también que en la provincia de Salamanca, cuando los franceses atraviesen la frontera, tanto Ciudad Rodrigo como la villa portuguesa de Almeida resistan lo más posible, porque está claro que estas 2 villas, que son pequeñas ciudades que no han sido conquistadas todavía por los franceses, tienen que ser conquistadas. Los franceses necesitan proteger su retaguardia y también el flanco, por eso en esta época va a tener también lugar el asedio de Astorga, y por lo tanto Wellington quiere ralentizar al máximo a los franceses precisamente en esta zona. Pero insisto que él va a mantener en todo momento sus planes ocultos. Bien, el asedio de Ciudad Rodrigo se va a desarrollar entre el 26 de abril y el 9 de julio de 1810. Va a ser un asedio muy duro. Las tropas regulares, los voluntarios de Ciudad Rodrigo, los guerrilleros de Julián Sánchez del Charro, se van a oponer al invasor francés con uñas y dientes. Van a intentar aguantar todo lo posible. Y de hecho Wellington les va a prometer ayuda. Pero está claro que Wellington sabía que en ningún caso les iba a proporcionar esta ayuda que sí les promete, pero tampoco puede revelar sus planes estratégicos. Así que finalmente, con bastante amargura por parte de Rusty, la ciudad se tiene que rendir el 9 de julio de 1810 y posteriormente el Real Fuerte de la Concepción, que en estos momentos está en manos de los británicos, deciden volarlo por los aires para evitar que los franceses se hagan con él en perfecto estado, porque son incapaces de defenderlo, y Wellington decide presentar batalla, espera que la villa portuguesa de Almeida resista todavía más tiempo frente al ejército francés.
Pero, curiosamente, el asedio de Almeida va a ser mucho más corto que el asedio de Ciudad-Rodrigo, aunque Almeida teóricamente estaba mucho mejor preparada para soportar un asedio. De hecho, el asedio de Almeida va a durar tan solo entre el 15 y el 28 de agosto de 1810. La plaza, aquí se da uno de estos golpes de suerte para Massena y de mala suerte para Wellington, y es que el 27 de agosto se abren las puertas del castillo de Almeida para llevar municiones y pólvora a los baluartes periféricos, y una bomba, presumiblemente disparada por un mortero francés, cae dentro del castillo de Almeida, que era el polvorín del ejército de Wellington, y el castillo salta por los aires, literalmente vuela en 1.000.000 de pedazos, y de hecho la explosión se va a escuchar y se va a sentir perfectamente desde el fuerte de la Concepción, que se encuentra aproximadamente a 8 o 9 kilómetros de distancia. Es verdad que el castillo de Almeida desaparece, pero las defensas periféricas permanecen prácticamente intactas. Pero los defensores de Almeida no cuentan con municiones ni con pólvora para continuar soportando el asedio, con lo cual se van a tener que rendir. Y este es un problema muy serio para el plan de Wellington, que en estos momentos piensa que no va a ser capaz de terminar a tiempo las líneas de Torres Vedras, aunque finalmente sí las va a terminar a tiempo, y el ejército de Massena se va a tener que retirar derrotado. Bueno, creo que ya hemos profundizado bastante en el carácter internacional de la Guerra de la Independencia, y ahora me gustaría pasar a comentarles cuestiones más ligadas al turismo, que es uno de los objetivos de esta jornada que hoy nos reúne a todos aquí. Tanto Ciudad-Rodrigo como el Real Fuerte de la Concepción, como la Villa Portuguesa de Almeida, son 3 lugares para respirar historia. Se trata de un triángulo imperdible e imprescindible. Con esto quiero decir que cuando uno visita Ciudad-Rodrigo no puede dejar de visitar el Real Fuerte de la Concepción y la Villa Portuguesa de Almeida. De la misma forma, cuando alguien desde Portugal visita Almeida, no puede dejar pasar la oportunidad de visitar el Real Fuerte de la Concepción y Ciudad-Rodrigo. Además, existen unas notables y muy buenas relaciones institucionales entre estas dos ciudades, un diálogo muy fluido que ayuda, sin lugar a dudas, al turismo que va a visitar estas zonas. Visitar uno de estos lugares ya merecería de por sí la pena, pero visitar los 3 es una experiencia inolvidable, porque además cuentan con una historia común. A fin de cuentas, son 2 ciudades que se llevan vigilando siglos en la frontera entre España y Portugal. A cada una de ellas le correspondía defender su parte de la raya, como es lógico. Una de las cosas más interesantes de estos 3 lugares desde un punto de vista turístico es que los 3 utilizan la Guerra de la Independencia como gancho para atraer turismo. Evidentemente, si uno piensa en la Villa Portuguesa de Almeida, hay que considerar que las defensas de la ciudad se conservan tal cual estaban hace 200 años. Ciudad-Rodrigo sufrió bastantes más daños, pero así todo la ciudad está prácticamente intacta, no ha cambiado casi nada en estos 200 años, y por lo tanto resulta maravilloso visitar estos lugares. Lo mismo le sucede al Real Fuerte de la Concepción, que desde que fue volado ha permanecido prácticamente intacto hasta hace poco. Pero es también importante señalar que estos 3 lugares van mucho más allá de la Guerra de la Independencia. Antes dije que Ciudad-Rodrigo y Almeida son ciudades de origen medieval, pero hay asentamientos de época romana y también asentamientos prehistóricos mucho más antiguos. En Ciudad-Rodrigo podemos visitar la catedral, podemos visitar el río Águeda, el castillo, que es un parador nacional de turismo, el Palacio de los Águila, todo el casco histórico de esta maravillosa ciudad. El Real Fuerte de la Concepción actualmente ha sido parcialmente reconstruido y estamos hablando de un hotel, el Hotel Domus Real Fuerte de la Concepción. Es relativamente sencillo, viajando por España o por el mundo, alojarse en un palacio, en un monasterio, en un convento rehabilitado, construido en hotel, reformado en hotel, pero una fortaleza construida a mediados del siglo XVIII como alojamiento no es tan común. Y aquí nos lo podemos encontrar justo entre Ciudad-Rodrigo y Almeida. Y después nos encontramos con Almeida. Uno paseando por Almeida, de verdad parece que viaja en el tiempo 200 años atrás y casi puedes escuchar el disparo de los cañones, los morteros, la explosión del castillo, del que tan solo quedan los cimientos, pero es una experiencia inolvidable pasear solo un día cualquiera por las calles y por las fortificaciones, por los baluartes de la villa precisamente abaluartada de Almeida.
Pero ya les dije antes que tanto Ciudad Rodrigo como Almeida, como el Fuerte de la Concepción y toda la zona circundante es mucho más que no solo la Guerra de la Independencia. Nos podemos encontrar con el arte rupestre de la Siega Verde, que es una zona cerca del río Coa, y también podemos visitar el Puente de los Franceses, donde aquí sí que vuelvo a mencionar la Guerra de la Independencia, donde tiene lugar una escaramuza, un pequeño enfrentamiento durante el asedio de Almeida. En realidad, mientras los franceses se desplazan desde el Fuerte de la Concepción hacia Almeida. Bueno, ahora me gustaría comentar algunos datos concretos sobre el turismo, y más particularmente sobre el turismo en Ciudad Rodrigo, porque es el caso que conozco mejor, del que tengo más datos. En realidad tengo datos de todos los años que han transcurrido desde que comenzó el bicentenario de la Guerra de la Independencia hasta la actualidad, pero me gustaría centrarme en los datos concretos del año 2010, que es cuando se celebra el primer bicentenario del primer asedio de Ciudad Rodrigo. Otra cosa a tener en cuenta es que muchos de los asedios de la Guerra de la Independencia en realidad son asedios de ida y vuelta, que tienen una primera parte y una segunda parte. En el caso concreto de Ciudad Rodrigo, el primer asedio es el que hacen los franceses contra los defensores de la ciudad, que son españoles, en 1810, que ya hemos visto. El segundo asedio de Ciudad Rodrigo tiene lugar en 1812, y en este caso son las tropas aliadas las que asedian a los franceses, que son los que en ese momento controlan la ciudad. Bien, en el año 2010, Ciudad Rodrigo tenía una población de 13.777 habitantes y recibió, ni más ni menos, que una cantidad de visitas turísticas igual a 88.122, que es una cifra impresionante, de los cuales 72.140 fueron turistas nacionales y 15.982 turistas extranjeros. Es decir, que en 2010 Ciudad Rodrigo recibió más turistas extranjeros que habitantes tiene la propia ciudad. Además, Ciudad Rodrigo, en este año, insisto siempre en 2010, tuvo una tasa de turistas por habitante de 6,3. Hay que tener en cuenta que Burgos en este mismo año, en 2010, tuvo una tasa de 2,02 turistas por habitante. Burgos con 3 patrimonios de la humanidad: la Catedral, el Camino de Santiago y los yacimientos de Atapuerca. Este año, en 2010, el dato más alto de turistas por habitante fue el de Santiago de Compostela, con 7,43. Con respecto a las visitas de extranjeros por nacionalidades, eso también nos indica, si la Guerra de la Independencia fue un conflicto, una guerra, con un marcado carácter internacional, esto debería reflejarse también en el turismo, y efectivamente se refleja, porque Ciudad Rodrigo este año recibió desde Francia más de 7.000 visitantes, más visitantes franceses que portugueses, más de 4.000. Casi 1.000 visitantes de Reino Unido, 603 de Estados Unidos, 533 de Italia y 527 desde otros países europeos. Unas cifras siempre muy destacables. Y con respecto a las visitas de nacionales, en este año también puede llamarnos la atención que aquí podemos ver cómo hubo más de 11.000, casi 12.000 turistas que vinieron desde la provincia de Madrid. Más madrileños visitaron Ciudad Rodrigo que castellano-leoneses, lo cual no deja de ser significativo. Casi 11.000 castellano-leoneses visitaron Ciudad Rodrigo este año. Más de 7.000 andaluces, más de 6.000 vascos, casi 6.000 catalanes, geográficamente estamos hablando de una distancia considerable, y más de 5.000 valencianos. Bueno, ahora me gustaría comentar sencillamente cuáles son las actividades atractivas para el turismo bélico, para el turismo cultural, para el turismo de interior, que es el que nos trae hoy aquí a esta jornada, y cuáles de estas actividades atractivas por el turismo se han aplicado a lo largo de los últimos años en Ciudad Rodrigo. Evidentemente también en Almeida. Bueno, las actividades atractivas para el turismo bélico evidentemente son los congresos, las publicaciones de todo tipo, las exposiciones, las recreaciones históricas, de las que ya nos ha hablado la primera ponente, Fabiola, y de las que después nos hablarán con mayor profundidad, las rutas por las fortalezas y los campos de batalla, los centros de interpretación, y para apoyar todas estas actividades, evidentemente hay que crear potentes campañas de difusión en Internet, en la televisión, en la radio, a través de podcasts y, evidentemente, lógicamente también en las revistas especializadas, que siguen estando muy en boga. Todas estas actividades se han celebrado
tanto en Ciudad Rodrigo como en Almeida a lo largo de los últimos años con notable éxito. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cartel del Congreso Internacional celebrado en el año 2010 en Almeida, en Ciudad Rodrigo, la Guerra de la Independencia en el Valle del Duero, los asedios de Ciudad Rodrigo y de Almeida, dirigido por la profesora Cristina Borreguero Beltrán. También en Almeida se celebra anualmente un Congreso Internacional de Arquitectura Militar. No se me ocurre un lugar mejor para celebrar un Congreso Internacional de Arquitectura Militar. Y evidentemente, insisto, son congresos internacionales. Insisto en el carácter internacional de la Guerra de la Independencia. No solo los asistentes, también los ponentes, los conferenciantes, los comunicantes son españoles, pero también portugueses, franceses, italianos, ingleses, como es lógico, por otra parte. Además de congresos, nos encontramos con una amplia serie de publicaciones de todo tipo. Las actas del congreso dirigido por la profesora Borreguero, otras publicaciones que nos hablan de las fortificaciones de Ciudad Rodrigo, otras publicaciones que nos hablan de esta simbiosis entre los dos lugares, entre Almeida y Ciudad Rodrigo y Almeida, algunas reediciones de obras clásicas, publicaciones que hacen referencia, como la que pueden ver a su derecha, a la derecha de la imagen, a los sitios en la Guerra de la Independencia, la lucha en las ciudades, que, por supuesto, hacen hincapié tanto en el asedio de Almeida como en los dos asedios de Ciudad Rodrigo. Más publicaciones. Tenemos una cantidad impresionante de publicaciones para profundizar, para ahondar en todas estas cuestiones y también para informarnos si queremos ir a hacer un poco de turismo en esta zona. Pero además de a través de publicaciones, en Ciudad Rodrigo, muy concretamente, se han celebrado a lo largo de los últimos años una serie de exposiciones de gran interés. Además, las exposiciones nos permiten acercarnos a las piezas originales de esta época, prácticamente podemos tocar la historia, la podemos ver, son siempre actividades muy sugestivas. Esta exposición de Ciudad Rodrigo del año 2010, otra siempre celebrada en Ciudad Rodrigo con un título muy sugestivo, Los desastres de la guerra de Goya, un reportero de excepción, otra celebrada en el año 2012, Wellington frente a Napoleón. Y además, y a través de congresos, exposiciones y publicaciones, el recreacionismo, como nos dijo muy bien la primera ponente, es una actividad muy interesante que nos permite tocar la historia, que nos permite ver los uniformes. Es una actividad divulgativa, recreativa, pero no carente de rigor científico y que resulta pues muy atractiva porque nos permite, insisto, acercarnos a la historia, verla con otros ojos, hacerla un poco más cercana y entretenida en una jornada distendida, por otra parte. Además, hay que tener en cuenta que tanto en Ciudad Rodrigo como sobre todo en Almeida, estas actividades son muy llamativas, porque la ciudad abaluartada de Almeida, con las recreaciones, no hay nada que te saque del ambiente. Estás prácticamente allí, como hace 200 años, viviendo en la sede de la Villa Portuguesa de Almeida. ¿Cuáles son, además, las formas más indicadas para atraer este turismo cultural, este turismo de interior, este turismo bélico? Evidentemente, el rigor científico, en los congresos, en las exposiciones, pero también hay que tener capacidad didáctica y divulgativa. No nos podemos quedar solo en la parte científica, hay que ir más allá, hay que comunicarlo con sencillez y que la gente aprenda, que la gente se interese cada vez más por este tipo de actividades. Además, hay que contar, evidentemente, con una buena y variada oferta hotelera y gastronómica, teniendo en cuenta que en Ciudad Rodrigo el 25% de la gente que pasa por la ciudad se hospeda allí mismo y el 50% come en Ciudad Rodrigo, que son unos datos bastante interesantes, notables. Además, hay que respetar y poner el valor, el propio valor patrimonial e histórico de los monumentos, tanto de la cultura material como inmaterial, algo que desde luego se viene haciendo desde hace muchos años, tanto en Ciudad Rodrigo como en Almeida, y con notable éxito, y hay que difundir de forma atractiva todas estas actividades, toda esta miríada de cosas interesantes que se pueden hacer para atraer el turismo, no perdamos nunca de vista este objetivo, siempre ligando todos estos eventos a la historia. Por lo tanto, y ya para concluir, si ya conocen esta zona, espero que vuelvan a visitarla, y si no conocen esta zona, yo les invito a que la visiten, a que preparen una buena excursión, porque merece mucho la pena y supone una auténtica gozada tanto para el turista cultural como para el turista de interior, como evidentemente para el turista bélico. Devuelvo la palabra al moderador, nada más, muchas gracias.